La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Buenas tardes. Una vez más estamos en un espacio de Asociación de Literatura. Les habla Elizabeth Córdoba, directora y presidente de la asociación. En el desarrollo del programa de Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez, tenemos un nuevo espacio, un conversatorio maravilloso que estará dirigido por el escritor Óscar Perdomo Gamboa, que nos acompaña desde la ciudad de Cali. Él en esta tarde nos va a hablar respecto a un tema, José Prudencio Padilla y la importancia de los afrocolombianos en la independencia de Colombia. También estará con nosotros como moderador el escritor boyacense Carlos Castillo Quintero. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a un espacio más de LIT, Asociación de Literatura, que te saluda en este festival internacional de forma virtual. Hola Elizabeth, hola a todos los que nos están viendo. Como siempre es un honor para mí participar de este evento. Lamentablemente no podemos hacerlo en vivo y en directo o compartir el calor humano, pero las oportunidades están allí, la poesía, la literatura, la cultura no se detiene, y menos cuando hay que hablar de la historia del país y de todas las letras que nos abrazan entre todos. Así es, Óscar, es una forma de construir este tejido que aún nos queda en nuestro departamento y a nivel nacional. Te saludo desde Duitama. Carlos, buenas tardes, tú estás en Tunja. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio de un nuevo conversatorio que vamos a tener con las personas que en este momento veo que se están conectando también a la red para seguir esta nutrida programación. ¿Cómo estás, Carlos? Elizabeth, muy buenas tardes. Yo feliz de compartir nuevamente con el Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez, que organizas desde LIT, y feliz de compartir con Óscar Perdomo, un escritor a quien admiro y aprecio mucho, un amigo muy querido. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a un tema bastante interesante que se llama, precisamente, es la investigación que has hecho muy seria, precisamente respecto a José Prudencio Padilla y la importancia de los afrocolombianos en la independencia de Colombia. Cuéntanos un poco, Óscar, cómo fue el proceso de investigación para llegar a tener este importante documento histórico presente para la academia y obviamente para las personas que nos están escuchando en esta tarde. Ok, saludo de nuevo para todos. La investigación se hizo de manera paralela a mi doctorado en Humanidades en la Universidad del Valle, en Historias, Culturas y Sociedades Afro-Latinoamericanas. Sin embargo, el tema me perseguía desde que yo era niño. Siempre me gustó la clase de historia en mi colegio, sobre todo porque eran narraciones. En el fondo yo vi la historia como otra forma de la literatura. Me están contando algo. Y bueno, conté con buenos profesores que siempre me permitieron cuestionar, revisar los momentos de la historia. Y hubo uno que me pareció muy glorioso, pero muy breve, el de José Prudencio Padilla. Pero en el libro de texto era supremamente breve. La profesora nunca pudo, los profesores y profesoras nunca pudieron avanzar más allí, había un currículo que cumplir. En la biblioteca paterna de mi casa tampoco había mayor información, y fue con los años que estuve preguntando, buscando nuevos libros, nuevas investigaciones sobre José Prudencio Padilla. Siempre me maravilló este personaje del que se sabía tan poco, que se sabía que era mulato, afro, indio, que había sido héroe, pero que se sabía poco, que había unas estatuas, pero que no se conocían, hasta que llegó el momento en el doctorado en que dije, ok, ya tengo la experiencia a nivel narrativo, ya tengo varias novelas, ya hice
fantasía, ya hice cuentos de fútbol, ya hice romanticismo, ahora quiero hacer novela histórica. Este es el momento, con las herramientas que me otorgaba el doctorado, de trabajar esa novela histórica. Pero el ejercicio no era solamente literario. Pues cuando yo empiezo a escribir allá en La Guajira Arriba, ya tengo más o menos 16 años, 15, 16 años de recorrido literario. Era también histórico. Para ello, la academia me pasó unas herramientas con las que yo no contaba. Yo soy periodista, literato, comunicador social, pero no historiador. Sin embargo, la academia me permitió eso. Pero más aún, el ejercicio de la literatura, desde luego, va más allá de, de contar una historia sin vivirla. Por el contrario, hay que sentirla, hay que vivirla. Por eso, gracias a una amiga que todos conocemos, Delia Rosa, y a un par de contactos, volví a La Guajira. Ya había ido de niño, pero con ojos de turista, cachaquito, tonto, mirando playas y mirando muchachas, pero no con el ojo del escritor que necesitaba capturar a La Guajira, esa Guajira tan hermosa que no deja de enamorarme cada vez que voy, cada vez que la veo. Entonces fui contigo, de hecho, Elizabeth, y mucho después con Carlos, a sentir el olor de la arena, a palpar los cactus para entender cómo se traspasaban en las pieles de los wayuu, a hablar con ellos, a escuchar en esos idiomas. Conocí una mujer muy inteligente y muy hermosa que se sentó toda una noche mientras sus amigos parrandeaban, una princesa wayuu que se sentó a contarme y a explicarme toda su cosmología, toda su cosmogonía, para yo poder entender, que no fuera transcribir cosas al azar, sino sentirlas desde allí. Y por supuesto también todo lo que significaba el mundo afro, no solamente afrocolombiano, sino afroantillano, africano, todas estas sangres que nos han nutrido desde siempre y que hoy parece que sí, seguimos ignorándolas. Seguimos encontrando lamentablemente casos no solo en Colombia, sino en el continente americano y en el mundo, en donde las personas afrodescendientes parece que fueran menos personas, donde una influencer infame colombiana todavía esta semana se pinta la cara con betún a burlarse de los afrocolombianos, mientras en otros espacios los asesinan, donde las herencias indígenas no le importan a nadie porque miembros del ejército violan a una niña indígena y aparentemente no va a pasar nada, como no ha pasado durante décadas y durante siglos. Entonces, el reconocimiento, la visibilización de los procesos, de los valores, de la importancia de las culturas afrocolombianas, de las culturas indígenas colombianas, en la forja de la colombianidad, de patria, de cultura, es indispensable que lo sigamos estudiando, y por eso tan vital este espacio que tú nos regalas a todos los colombianos en este momento. Oscar, te saludo, y para dar inicio, digamos, a lo que será tu conversatorio, y llamando a tu condición de docente, ¿no? Porque también eres docente. ¿Por qué no hacemos una ubicación histórica? Iniciemos por ahí, de José Prudencio Padilla y de lo que vamos a hablar, porque de esto mismo seguramente saldrá a flote en algún momento, del desconocimiento de la historia. Yo estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan y demás desconocen la historia, no saben quién es José Prudencio Padilla, de qué año estamos hablando, de qué época estamos hablando. Entonces, por favor, ¿por qué no nos haces una ubicación histórica antes de que arranquemos propiamente con el tema? Por supuesto. José Prudencio Padilla es hijo de Afro Liberto, dominicano, y de mujer wayuu. En él confluyen estas dos grandes y gigantescas culturas, y desde muy niño él siente un amor enorme por el océano. Él nace en lo que hoy conocemos como La Guajira, en lo que hoy es el territorio de Riohacha, y eventualmente, obviamente voy a cortar una historia que es muy larga, muy compleja y muy bella. Léanla, si es del caso, en mi libro, si es mejor en otros.
pero él desde muy niño, a los 14 años, se va de su casa a navegar, y no en cualquier barco, sino en el San Juan Nepomuceno, que era la joya de la Armada Española. Se va bajo el mando del capitán Churruca, que es uno de los grandes almirantes que ha tenido, de los grandes navegantes que ha tenido el Imperio Español. Él navega todo el Océano Atlántico, y aprende de primera mano todo lo que es el arte de la navegación. Y al mismo tiempo se ilustra más allá de ser un marino. Churruca lo trata como un hijo, es una verdadera figura paterna, y aprende no solo el arte de la navegación, sino conceptos de libertad, conceptos de derechos humanos, bueno, lo que hoy llamaríamos derechos humanos, etcétera, etcétera. Y también aprende el gran arte, terrible arte de la guerra. De hecho, Padilla combate en la famosísima batalla de Trafalgar, en donde el almirante Nelson... ¿Siglo XIX? ¿Qué fechas más o menos, Trafalgar? Esto es, bueno, de fechas siempre he sido malo, por eso prefiero las historias que las fechas, pero en un momentico... El siglo XIX, la independencia en pleno siglo XIX. Antes de la independencia colombiana, estamos hablando de la época de la colonia. En la batalla de Trafalgar muere el almirante Nelson. 1805 es la batalla de Trafalgar, y San Google no lo desampara uno. El almirante Nelson muere en esa batalla, muere Churruca, es derrotada la Armada Española y la francesa, pero Padilla sobrevive, aprende, es capturado, es enviado a Inglaterra, después, muchos años después, es enviado de nuevo pues a España, y él vuelve a Cartagena, y aquí ya cambian las prioridades de Padilla. Ya es un hombre y ya ha aprendido en Inglaterra y en España que el imperio español está siendo injusto con los criollos, y particularmente con los esclavizados. Entonces, cuando se da el grito de la independencia de Cartagena, la historia todavía nos dice que sí, el grito lo dieron los grandes próceres blancos criollos de Cartagena, porque ellos fueron los que firmaron el acta. Eso es cierto, pero los historiadores han ignorado, han invisibilizado el poder de Getsemaní. El poder de Getsemaní es el barrio de los esclavos, el barrio de los africanos, de los pardos, de los libres, de los esclavizados también. Era el barrio negro, y el barrio negro es el que se alborota, el que desbarata, el que destruye la Inquisición, el que toma las armas y amenaza con tomarse el pueblo, a Cartagena, en asalto. Los líderes como Pedro Romero fueron ignorados por la historia. Pedro Romero y muchos otros líderes afro alborotaron al pueblo cartagenero, y sin esa presión no se hubiera firmado quizá la independencia de Cartagena. En ese momento, Padilla, que ya era contramaestre de la Armada Española, pasa al servicio de la independencia colombiana, conoce a Simón Bolívar justo antes de que llegue Pablo Morillo, y entiende que Bolívar tiene clara la independencia del continente. No puede ser la independencia de Cartagena por aquí, de Caracas por allá, de Santa Marta, que en ese momento es realista, a propósito, por allá. Tiene que ser la independencia del continente, con la libertad absoluta. Pero no le hacen caso en Cartagena, porque como pasó en el interior con la Patria Boba, como pasó en casi todo el continente, más se demoraron los criollos en obtener la independencia que en agarrarse a pelear entre ellos. Así los cogió Nariño. Bueno, Bolívar se alcanza a escapar. Perdón, Nariño no, así los coge Morillo. Y el terrible sitio de Cartagena, el primer barco que lo rompe es el de José Prudencio Padilla, escapando hacia las Antillas, hacia la Haití de Petión. También invisibilizado ese hecho de la historia. Después se reúne en Haití con Bolívar, viajan al Orinoco, donde suceden muchas batallas, algunas positivas, otras negativas. La campaña es mala hasta que Piar, otro afrodescendiente, organiza la campaña y Bolívar lo elimina, lo ajusticia, aparentemente porque Piar estaba alborotando a su propia gente para su propia revolución. Realmente todo parece indicar que era un problema de mando, es que aquí mando yo y no más.
Y eso sucedería de nuevo después. Acortando un poco la historia, Padilla liberará, y cuando digo liberará es que él, que era hijo de mujer guayú y de hombre afro, hijo del pueblo, aunque eso suene tan cliché ahora, una persona humilde que de verdad recorrió los mares, que de verdad participó en las guerras en la primera línea, es quien liberará toda la costa caribe, a veces por la espada y combatiendo con guerreros como Hermógenes Maza, que eran carniceros, asesinos, pues sí, el asesino que gana la batalla es el héroe, pero también a veces por la maña. Uno de los castillos de los fortines cerca a Cartagena, Padilla lo libera sin descargar una sola bala, porque simplemente pone a desfilar todos los barcos que han capturado y los del fortín llevan semanas ya comiendo ratas, y cuando ven pasar a todos los barcos comiendo en su festín, sabiendo que no les va a llegar nada de comida, los españoles se amotinan para rendirse. ¿Qué sucedió con Padilla en todo ese momento? Que estuvo bajo las órdenes de los mantuanos. Los mantuanos eran los venezolanos, hijos de familias ricas, nacidos en cunas de oro, que no necesitaban ninguna batalla, sino que de inmediato ingresaban al ejército con altos rangos, como Bolívar. Oscar. Y como Mariano Montilla, quien era el directo superior a Padilla y quien se lleva todas las glorias, pero el intelectual es Padilla, el ideólogo es Padilla, el que organiza las batallas es Padilla el que organiza la toma de Cartagena, porque Montilla la arma mal. Montilla dice, ataquemos desde abajo. Padilla es el que le dice, no, ataquemos desde arriba, desde el Cerro La Popa. No le hacen caso, fracasa Montilla y luego Padilla es quien se toma Cartagena. Y ahí vamos en la mitad nada más. Permíteme interrumpirte antes de que entres a darnos más detalles de esta historia interesantísima de José Prudencio Padilla. Escuchándote, me haces pensar y me haces pensar también en el proceso de escritura de tu excelente novela, Allá en la Guajira Arriba, ¿cierto? Sobre cómo era esa sociedad del siglo XIX. Uno, digamos, de lo que le queda del colegio y quizás de la universidad, para quienes estudiamos ciencias sociales, sabe la consabida historia de los españoles, los indígenas, los negros africanos y el mestizaje. Pero ya a las alturas de la independencia, ya en los tiempos de Bolívar, ya por esta época, ese mestizaje, aparecen los criollos, esa especie rara, hijos de españoles y nacidos ya en la Nueva Granada y demás. ¿Cómo es esa sociedad del siglo XIX? Y te voy a dar una licencia por algo que dijiste, una licencia, algo que dijiste recién iniciamos la conversación, que es que decías la historia como otra forma de la literatura, es decir, como otra forma de la ficción. ¿Qué historia? ¿Quién nos ha contado la historia? ¿Desde dónde nos han contado la historia? Y cómo los profesores de historia de los colegios han ido repitiendo las sociedades del XIX. Bueno, esas sociedades que nosotros vemos en series de televisión, recuerdo Revivamos Nuestra Historia de cuando yo era muy, muy, muy niño, en donde se entroniza a los grandes próceres, a Bolívar, a Santander, etcétera, y son batallas gloriosas, parecen sacadas de Hollywood, y pues cuando uno es niño y dice, wow, este es el país del que vengo, qué maravilla, qué grandes héroes los que tenemos, esa historia es una ficción. No porque sea falsa en cuanto a una fecha por aquí o un acto heroico por allá, pero sí porque desdibuja, por ejemplo, ciertos papeles de ciertas poblaciones, como los afrodescendientes, a ellos no les preguntaban si querían ir a combatir. Siempre nos han dicho, los criollos pelearon por su independencia. No es cierto, muchos de ellos fueron obligados a ir. Muchos
y de lado y lado, por la independencia y en contra de la independencia. En Pasto, en Santa Marta, en muchas ciudades los grandes dueños de la tierra combatieron a favor de la corona, e incluso muchos esclavizados y muchos indígenas dijeron, venga, esta tal nueva independencia, ¿esto qué es? Yo me quedo con la corona, que es donde sé que me ha ido bien. Bien. Ahora, bien es que yo le digo a usted ahora, como usted está, no está bien, yo soy quien le voy a decir cómo debe estar bien. Ah, bueno, pero era un choque de paradigmas en una sociedad en la que aparentemente solo existían los criollos, los terratenientes. Los esclavizados literalmente no tenían derecho, literalmente eran semovientes, podían ser vendidos y comprados, pero no tenían ningún derecho. Los indígenas en sus resguardos, los sobrevivientes, pero tampoco mayor cantidad de derechos. Incluso el pueblo raso que vivía de vender confites o hacer ollas de barro, tampoco tenía muchos derechos, ni mucha voz, ni mucho voto, ni absolutamente nada. Por eso en las revoluciones, es este pueblo el que se alborota y el que toma la vocería, la verdadera vocería, piedra en mano, puñal en mano, sable en mano, pero los que firman las independencias son los criollos nacidos en cuna de oro. Eso pasó en esta independencia y seguirá pasando. Siempre, lamentablemente, Colombia sigue siendo un país desigual, que ignora su riqueza cultural, que ignora su historia. Y a propósito, algunos de los que están escuchando esto dirán, uy, sí, mi profesor de historia fue muy malo porque nunca me lo enseñó. No es culpa de su profesor de historia, es culpa de un esquema estatal que tenemos desde hace décadas, no es de este gobierno ni del anterior, esto es de hace décadas, por no decir el par de siglos que llevamos como nación, en donde dijeron, vamos a escribir la historia de Colombia, el país que acabamos de inventarnos y sacar de la nada. ¿Qué vamos a tener? ¿Una nación indígena, la nueva Sugamuxi? No, 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 no. Bogotá va a ser la Atenas suramericana. La herencia indígena, no, eso no. No vamos a tener de héroe a un negro, no, no, no. Vamos a tener a uno blanco, bien bonito, con nariz respingada, con patillas afiladitas. Y así fueron invisibilizando el papel de los afrodescendientes, de los indígenas o incluso del pueblo raso. Y eso sigue hasta hoy. Entonces, los libros de historia son aprobados por el Ministerio de Cultura. Y eso no es de este ministra de Cultura, de la ministra de Educación que está hoy. Eso es de hace décadas, de hace mucho, mucho tiempo. Muy bien, Oscar. Si te parece, entonces entremos ahora sí de lleno a José Prudencio Padilla y su importancia y su negación, si estás de acuerdo con esa palabra, en la historia de Colombia. También podría ser invisibilización, ¿no? O sea, cómo lo convierten en invisible. Tú ya empezabas a dar algunas puntadas sobre las batallas navales que ganó Padilla y que aseguraron, digamos, que la independencia fuera posible, ¿no? Entonces, entremos a hablar de José Prudencio ahora sí. Ok. Habíamos quedado en la liberación de la costa Caribe. Padilla libera Riohacha, libera Santa Marta, libera Cartagena. Y esas batallas nunca nos hablan en el colegio. Siempre son las batallas del puente de Boyacá, del pantano de Vargas, en la proeza de Bolívar de atravesar los Andes, el páramo de Pisba. Sí, tienen toda la razón. Esas batallas fueron vitales. Pero sacar a tu enemigo de la cocina y dejarle la puerta frontal abierta, no hacer nada. La puerta la cerró José Prudencio Padilla. Aparentemente bajo el mando de Mariano Montilla, y cuando digo aparentemente, sí, Montilla estaba al frente, pero Padilla era bueno, no intelectual, pero sí el estratega. Padilla era el que tenía sentido común, y Montilla le tenía un odio abismal a Padilla. Primero porque de verdad Padilla era mucho más capaz. Además, Padilla sí se había forjado en el arte de la guerra. Mariano Montilla era el niño rico venezolano que llegó aquí con su cargo porque tengo dinero y lo compré. Pero el estratega, el que sí había vivido la guerra, era Padilla. Segundo, Padilla era extremadamente popular, pues era del pueblo. Hay una anécdota: cuando toman Cartagena,
cuando por fin Cartagena es liberada, que sale una copla. No podría adivinar la música, la melodía, pero la copla decía: Montilla mató 1000, Padilla mató 10.000, 10 veces más grande, y eso a Montilla, que parece un villano de caricatura, pero le da una ira enorme, terrible, una envidia absurda, pero real, y que significó parte de esa rivalidad. Alguien estará diciendo: por pendejadas como esa y otras más ridículas todavía. Mariano Montilla tenía una amante, una muchacha antillana, a la que le decían la Zamba Jarocha, y José Prudencio Padilla, que era guapo, mujeriego, entrador, se la robó y no se la quitó en una fiesta, se la llevó a vivir con él. Entonces todo el mundo se burlaba a las espaldas de Montilla porque se le robaron la mujer. Sí, ya sé, machismo, eran los códigos de la época, en fin. Pero eso también aumenta la cizaña que tiene Mariano Montilla contra Padilla. Pero no puede hacer nada en ese momento porque la guerra ya se ganó, y Bolívar dice desde Bogotá que Padilla es el hombre más importante de Colombia. Padilla ingresa en la política, incluso es amigo de Santander, es amigo de Bolívar. A Padilla lo quiere todo el mundo. Además que es un tipo sencillo, bueno, es arrogante y peleador cuando le toca, pero con sus iguales es un tipo sencillo, y con el pueblo también. Pero la guerra no ha acabado todavía, porque resulta que se pierde el lago de Maracaibo. Y Maracaibo, Venezuela, pues si usted domina el lago, domina la entrada tanto a Venezuela como a Colombia. ¿Quién debe ir allá? Porque Bolívar en ese momento está en el sur, en las campañas del Perú. Va José Prudencio Padilla, con una flota que muchos de esos barcos literalmente los ha construido él y sus bravos, como llamaba él a su gente, que eran casi todos afrocolombianos del barrio de Getsemaní, libres, antiguos esclavos que han ganado su libertad batallando, y eran gente de la más humilde, del barrio de Getsemaní. Ellos mismos se construyen sus barcos con pocos recursos porque le cortan, por darle el dinero a Bolívar, que está en el Perú, le cortan dinero a la nueva armada. Llegan por el Mar Caribe hasta la entrada del Golfo de Maracaibo, y ahí hay una armada española que fácilmente los derrota. Única estrategia: ingresar al Golfo, al lago de Maracaibo. Pero para ingresar al lago, en esa garganta está la barra. La barra es un espacio muy poco profundo, con aguas casi lodosas, que es defendida por un fortín. Es decir, por ahí no pasa nadie, excepto José Prudencio Padilla. José Prudencio Padilla inteligentemente cruza la barra de Maracaibo, sorprende a todos con la medida, porque eso es equivalente a lo que hizo Bolívar de atravesar el páramo de Pisba, e ingresa, aunque pierde sus dos barcos más grandes por el poco calado y su poca maniobrabilidad en la barra, ingresa, y los grandes barcos de la Armada Española ya no pueden entrar. Pues nunca podrán entrar, son muy grandes, pero entró el enemigo. ¿Qué hace de ahí en adelante Padilla? Saquea cada las ciudades de Maracaibo, mientras llega el ejército que manda Mariano Montilla, que lo retrasa adrede, porque no quiere darle ninguna. Montilla es tan mezquino que prefiere sacrificar la independencia a darle una victoria a Padilla. Y aún así, Padilla vence. Y Padilla libera el el lago de Maracaibo, y ya con todo le toca a la flota española huir, y ahí se sella por fin y de manera definitiva la libertad del continente. En ese momento Padilla era el gran héroe, y debió seguirlo siendo. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la caída de Padilla? Fue una combinación de cosas. Ya sé que tenemos poco tiempo. Por un lado, Montilla le arma escándalos, manda cartas difamándolo, desde tonterías como que lo vieron en un billar jugando dados, hasta quejas diciendo que estaba asesinando a los marinos, lo que no era cierto, y le hacen una... Oscar, déjame interrumpirte de nuevo. Permíteme interrumpirte de nuevo antes de que vayamos a la caída de Padilla, que es, digamos, un capítulo bien importante de lo que es tu conferencia.
en esta ascensión, llamémoslo así, militar, social, de Padilla, ¿qué otra presencia de afrocolombianos le acompañaban? ¿Cómo lo llamaste? ¿Cómo era que él llamaba a sus hombres, a su gente? ¿Qué tantos bravos afrocolombianos o incluso africanos directamente descendientes, digamos, qué tanto tiene que ver la raza negra con la independencia de Colombia? Porque está José Prudencio Padilla, y ya vamos a dos cosas, las voy a anticipar para que sepas cuál va a ser como la segunda parte del conversatorio. Una que tú ya dijiste, y es Padilla es el hombre más importante de Colombia, dijo Simón Bolívar, y tú lo pones de epígrafe en tu novela, ¿cierto? Entonces, si lo está diciendo Bolívar, ¿no? Si lo está diciendo Bolívar, pues me imagino que la tensión militar, social y demás de Padilla, pues es más que evidente, ¿no? Pero ¿qué otros afrocolombianos tuvieron que ver con esas batallas libertadoras? Que tú sabes que si la guerra no se hubiese ganado en el mar, pues no, posiblemente en el interior no se da lo que conocemos aquí como la batalla de Boyacá y demás. Bueno, el papel de los afrodescendientes es tan importante que en la independencia, que incluso antes de que los criollos o los que después seríamos los colombianos pensáramos en una independencia, el primer territorio libre de todo el continente existió gracias a un africano, a Bencos Biojó. Bencos Biojó, exacto, él se escapa con varios esclavizados de Cartagena, funda el Palenque. Aquí más de una novela, ¿no? Hay cosas escritas, pero le estamos dando más que una novela a Bencos Biojó, ¿no? Es un personaje increíble. Sí, hay varias, unas buenas, otras no tan buenas. Tengo un ensayo por ahí, si algún día quieren buscarlo, se llama 6 versiones de Bencos. Pero es el primer territorio libre de todo el continente, antes de Haití, antes de absolutamente todo, y lo reconoció el rey de España. No fue que se alborotaron allá y luego los mataron, qué pecado, como pasó con los comuneros, por ejemplo, en Santander. No, el rey de España los declaró libre el territorio. Que después lo traicionaron, pues bueno, estamos acostumbrados a que los tiranos no respeten los acuerdos de paz. Eso lo vemos todavía hoy. Pero aparte de él, hay muchos otros ejemplos de cimarronaje, por ejemplo, que han sido literalmente ignorados por la historia. Eventualmente, investigadores de alguna universidad encuentran algún nuevo reducto de esclavizados libertos, de cimarrones, como el Palenque del Limón, en el Cauca y otros por allí. Pero también en las batallas de la independencia se han ignorado muchos nombres o se han blanqueado. Por ejemplo, la gran batalla, perdona la inexactitud, pero no tenía esto en el momento, la gran batalla que libera lo que hoy es Buga en el Valle del Cauca, la luchan afrodescendientes, a quienes los próceres les prometieron la libertad, y ellos son los que combaten y ganan esa batalla, pero ningún nombre de ellos está. El famoso rendón de los lanceros, Boyacá, ¿cómo es? Paso de vencedores. Olvidé el grito, la arenga, el grito, paso al frente. ¿Salve usted la patria? Es eso. Bueno. Le dice Bolívar, coronel Rendón, salve usted la patria. Y luego él les dice a sus soldados, paso de vencedores, a sus lanceros, y sus 12, 14 lanceros, que no eran 14, eran un poquito más. Pero son ellos los que Rendón era afro. Y eso nadie lo menciona, nunca. Y muchos de sus lanceros también. Afro-venezolano. Afro-venezolano, de los que atravesó, además más berracos esos que fueron capaces de, viniendo de los llanos calientes, atravesaron ese páramo casi sin ropa. Son historias grandiosas. Los que acompañaron a José Prudencio Padilla siempre se iba a reclutar la gente a los barrios bajos de Getsemaní, a sus bravos, y ellos lo seguían casi que con idolatría, porque él era uno como ellos, y además José Prudencio nunca se fue de Getsemaní, mientras
todos los que consiguen plata salen de su barrio, se olvidan de dónde son y se van a vivir mejor a otro sitio. Todavía hoy. José Prudencio nunca se fue. Pues vayamos de ahí a su caída. ¿Cómo es su caída? ¿Cómo finalmente, cómo él termina casi que en desgracia, ¿no? O sea, termina bastante, o sea, la sociedad la sociedad bogotana un poco, ¿no? Lo arrincó y lo termina mal, de alguna manera, ¿no? En efecto, José Prudencio, quien era admirado por el pueblo, pero detestado por algunos como Montilla, le toca cae en desgracia porque a Bolívar ve que la Gran Colombia, y no solo la Gran Colombia, sino también abajo en el Perú y el continente que él sueña, que un continente unido, se desmorona. Y se está desmoronando, ¿por qué? Por los intereses mezquinos. Entonces, Páez en Venezuela se alborota, y se alborotan en Ecuador, y en Perú también se quieren dividir, bueno, en fin, todo el mundo quiere, y no solo lo que hoy conocemos como países, sino ciudades, Santa Marta por aquí, Popayán por allá, Tomás Cipriano de Mosquera se le alborota de vez en cuando, o Ando en Cambio también, en fin, todo eso es un despelote. Y él decide que la única solución es un solo mando unificado, que sea él, literalmente que él sea la ley, y se inventa la Constitución boliviana, que realmente es una constitución tiránica, porque él lo que dice es que va a haber una presidencia vitalicia, okay, que va a ser él, por supuesto, y que él decide, ese presidente vitalicio decide quién los suplirá, y también será vitalicio. Es decir, reemplazar a Fernando VII por Bolívar I. Eso iba en contravía de absolutamente todos los ideales, incluso del mismo Bolívar. Yo honestamente creo que no lo hizo tanto por satisfacer su ego y ser dictador, sino porque sabía que si no era él, la patria, como sucedería, se iba a desmoronar. Pero le da la entelequia y estás conmigo o estás contra mí. Y uno de los que dijo, yo usted lo admiro, usted es mi amigo, pero yo no le puedo apoyar eso, fue José Prudencio Padilla. Y Montilla, que era un lambericas de aquí a Marte, de inmediato dijo, si ve, ese señor es un traidor. Y se inventan el decreto de conspiradores, según el cual si usted es sospechoso de traición, de una vez pierde sus derechos, lo pueden enjuiciar, lo pueden fusilar y le quitan absolutamente todos sus bienes, a usted y a su familia. Ahí cae, porque le hacen literalmente lo que llamaríamos un montaje. Ahí cae José Prudencio Padilla porque Montilla se inventa hay una excusa y hay una rebelión de los marinos porque no les llegan recursos desde hace meses y le piden los marinos a José Prudencio, su jefe natural, que ya estaba retirado incluso, pero le dicen, venga, interceda por nosotros, que nos paguen, que nos dejen trabajar. Además, nosotros somos los que estamos defendiendo el país. Padilla dice, ok, yo los represento, y de ahí se pega Padilla primero y Bolívar después para decir, este señor armó una rebelión en Cartagena y quería quedarse con él, y además Bolívar le tenía pánico a la República de los Negros, como sucedió en Haití. Tengo una pregunta, querido Oscar. Aparte de Cartagena, ¿qué otros municipios aledaños toca precisamente Padilla con su incursión y su reclutamiento de personas también para precisamente hacer esa campaña? ¿Qué otros municipios aledaños a Cartagena, qué otras ciudades visita, en dónde más mueve su territorio? Sobre todo Riohacha y Cartagena. Bolívar, cuando se libera Colombia, se independiza, Bolívar crea 4, lo que llamaríamos grandes batallones de la Marina. Y el cuarto, que incluye desde Santa Marta para arriba, lo lidera Padilla. Y él va literalmente a reclutar a la gente. Él es como un semidios allá, todos lo adoran. Además que Padilla, a diferencia de Bolívar y Montilla y Santander, que peleaban de lejitos, ellos mandaban a pelear a los otros. Bolívar sí iba de frente, Padilla sí iba de frente. Padilla tenía una cicatriz que le hicieron, bueno, tenía montones, pero de las principales tenía una que le surcaba el rostro, que le hicieron en el Orinoco, en la batalla de
del lago de Maracaibo también recibe una herida. Él era de frente, él era, vamos mis valientes, mis bravos, y vamos, es que yo voy de primero, no, yo mato, mátense y yo los miro desde aquí. Entonces el poder de convocatoria que tenía era enorme. Por eso ¿Tú crees que en el fondo lo que motiva, tengo entendido que Bolívar es el que da la orden para fusilar, a Padilla es en el fondo es Bolívar el que tiene esa intención por cierta rivalidad, cierta envidia, porque ve que él está tomando un poderío, una fuerza dentro de las mismas estrategias militares? Exactamente. A pesar de que Montilla le arma todos los escándalos ridículos, en el Congreso se le burlan a Montilla, dicen que eso no tiene sentido. El mismo Santander se mama de que literalmente se aburre de que le lleguen cartas de Montilla quejándose por estupideces como que hace muchas fiestas. Es en serio, ni que fuera de la época de la cuarentena del COVID, que mantiene haciendo fiestas en su casa. No importa, pero hasta ese ridículo llegan las quejas hasta que Santander llama a Padilla y le dice, venga hermano, ¿cuál es el problema suyo ya? Y le dice el otro, no, bla, 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 y son amiguísimos, Bolívar y Padilla y Santander. Entonces eso no tiene ningún asidero, pero cuando se arma esta pseudo rebelión, Montilla aprovecha para enlodar a su eterno rival, para vengarse desde la zambajarocha hasta los celos, y Bolívar también aprovecha porque él necesita quitarse de encima a los enemigos. Así, necesitaba quitarse de encima a Santander, y que era un verdadero estratega político. Padilla no, Padilla en lo político era más bien ingenuo, pero sí era de mucho respaldo popular. Entonces, esa era la necesidad, quitárselo de encima. De hecho, pero Bolívar conocía muy bien a Padilla y lo acusa incluso, ni siquiera lo mandan a fusilar por lo que de verdad hizo, que era lo de Cartagena, sino que cuando se da la conspiración septembrina, en la cual tratan de asesinar a Bolívar, a Padilla lo sacan de la cárcel para que él lidere el nuevo gobierno, la revolución contra el tirano. Y Padilla dice, olvídese, yo no me voy a liberar contra uno de los hombres a quienes les debo todo. Padilla, hasta vísperas antes de su ejecución, conservaba la fe en la amistad y en la serenidad de Bolívar. Y Padilla mismo va y se entrega y dice, venga, aquí alborotaron esta vaina, yo no tengo nada que ver. Y aún así Bolívar, sabiendo que era inocente e instigado por su círculo de áulicos y lamebotas, que le dicen, entre otras cosas, Padilla es súper peligroso, usted lo deja y esa culebra, quién sabe qué, y lo manda a ejecutar en la plaza de Bolívar, en lo que hoy es la plaza de Bolívar, y es un acto novelesco, porque no permite que lo venden, en esa época, que para no ver los disparos, etcétera, no permite que lo venden Padilla, antes de que lo ejecuten, él grita, ¡viva la República! ¡Viva la libertad! Parece sacado de una novela, pero esas son sus palabras según los historiadores. Y con la voz y el poder y la popularidad que tenía, porque ahí estaba el pueblo que lo querían, en Bogotá lo querían. Imaginen cómo sería de popular que en Bogotá lo querían siendo costeño. Eso es un poquito. Oscar, bueno, también para la gente que nos está siguiendo en la página de Facebook y quienes han venido siguiendo estos recitales y conversatorios, saben que al final tenemos un momento para preguntas, ¿no? Y leemos algunos de los comentarios que están en el chat. Sin embargo, ya hay algunos comentarios, algunas preguntas que me parece que vienen al dedo en ese momento de la caída de José Prudencio Padilla, ¿no? Y su fusilamiento y demás, y que nos traen, digamos, al siglo XX y a la época actual. Dice Ana María Ramírez Gómez, Oscar te pregunta, dice, ¿qué sería de Colombia sin los afrocolombianos de la historia? ¿Cree usted que Colombia ha sido un país racista desde su nacimiento? ¿Y por qué ahora no se le ha dado el reconocimiento que merecen a los afrocolombianos del pasado y el presente que han ayudado a construir el país? ¿Cómo podría la academia acabar con el racismo institucional que se ha arraigado? Ahí tienes, hermano, para que te diviertas. Bueno, la academia es de los espacios
donde se puede combatir esto. No solamente en doctorados como el que hice con amigos mucho más inteligentes que yo, sino que eso debe llegar a los colegios y ha llegado. Ya está el mes de la afrocolombianidad, el día de la afrocolombianidad que se celebra en colegios. La mayoría de las veces de manera muy ingenua, porque la mayoría de los profesores no está preparado para ello, sino que le dicen, celebra el día de la afrocolombianidad. ¿Eso qué es? ¿Qué hago? No tengo las herramientas. Eso póngalos a bailar cumbia y con eso salen. Usted bailen el mapalé y listo. Bueno, los cambios no se hacen de la noche a la mañana, pero desde la academia, desde la educación tiene que estar. Los cambios sociales que hemos visto que están transcurriendo en Estados Unidos, que han tenido eco en Europa y que deberían tener más eco aquí. Aquí somos súper hipócritas. Asesinan a Floyd, el afro-norteamericano, y los noticieros dicen que el pueblo protesta, pero asesinan a un afrocolombiano y la gente del pueblo se alborota y dicen vándalos, etcétera. Y ni qué decir solo con lo afro, con todo. Aquí el racismo ha sido institucionalizado. El Estado, una cosa son las poblaciones blancas centralizadas, otra cosa son las poblaciones afro o indígenas, y eso vamos, guayú, miren lo que pasa con la niña en Vera, lejanas de la metrópoli. Agua, energía, servicios, salud, no, esa gente no lo necesita para este pueblo, que no, para los gobernantes. Y lamentablemente el pueblo colombiano, incluso cuando dice que no soy racista, lo es. Todavía expresiones como trabajar como negro para vivir como blanco, o uy no hermano, negro ni el teléfono, etcétera, etcétera, o que sale una banda maravillosa como Chokip Town, incluso usted tiene derecho a que le guste o no, pero es que es esa música de esos negros. Son expresiones supremamente racistas en la cotidianidad, que suponemos que no, es que yo no soy racista, yo tengo amigos negros. Es racista, usted no tiene amigos negros, tiene amigos. Usted no se preocupa si su amigo es afro, homosexual, hincha del Deportes Tolima. Usted tiene un amigo porque le cae bien, porque comparte intereses. Amigos blancos, imagínense, tienen amigos como yo, ¿cómo no van a tener amigos de verdad de otras etnias? Imagínate eso. Hospital, mira, ya vamos llegando al cierre, digamos, de este conversatorio tan agradable y tan difícil, digamos, porque hablar de la historia y de este tipo de negaciones de la historia siempre será doloroso. Sería imperdonable que te dejáramos ir sin hablar de dos temas. Uno esencial, que es tu novela, hablar de tu novela, y otro que es absolutamente intestino, que tiene que ver con la novela, es del vallenato, hermano. Yo conocí ciertos videos por allá en una tienda de Duitama, en una esquina donde estás tocando y cantando vallenato con otro montón de escritores. Entonces son dos temas de los cuales quiero que conversemos un momentico. Elizabeth, ¿vas a decir algo? Y sí, precisamente de los pijaos del vallenato. Eso, el acordeonero de los pijaos del vallenato, pueden buscarlo en YouTube, suscríbanse al canal de los pijaos del vallenato. Es una mamadera de gallo, pero es muy divertida. El vallenato es una de las maneras como yo me acerco a Padilla, y a la cultura guayú y a la cultura guajira. Yo sobra decir que no es el vallenato de Pipe Peláez ni Silvestre Dangond, sino el original, el de Enrique Martínez, el de Emiliano Zuleta, el de Alejo Durán. Y es gracias a un verso de Rafael Escalona del canto El Almirante Padilla, allá en la Guajira arriba, donde nace el contrabando, que yo me entero de la historia de Padilla. Quédate ahí, por favor, no te me adelantes un segundito. Quiero ubicar a las personas que nos están siguiendo y que seguramente después van a ver este video. Quiero ubicar con quién estamos hablando, ¿no? Además de que Oscar es periodista, es doctor en humanidades y demás, pues es un escritor de novelas, de narrativa, de cuento. Dice, ganó el premio Jorge Saada con su novela Hacia la Aurora. Después publicó Ella, Mi sueño y el mar. De cómo perdió sus vidas el gato, MD, fútbol de carnaval y escrito en la grama, antología de relatos colombianos sobre fútbol y demás. Bueno, pero sobre todo escribió y publicó esta novela que también ganó el premio de estímulos de la ciudad de Cali en el 2016,
que es Allá en la Guajira Arriba. ¿Cierto? Allá en la Guajira Arriba, voy a permitirme leer el texto de la contracarátula que nos ubica un poco. Dice: Allá en la Guajira Arriba narra la historia del gran prócer de la independencia colombiana, el injustamente olvidado José Prudencio Padilla, creador de la Armada colombiana y quien cerró definitivamente las puertas a los españoles al triunfar en las batallas navales del Caribe. Sin embargo, a pesar de su gloriosa carrera militar, tuvo un indigno final debido a su condición étnica y a los celos y rencillas que terminarían dividiendo al naciente país. A las batallas navales y los amores de Padilla, el narrador de la novela, un acordeonero de pueblo que pretende enamorar a una dama de alta cuna, recorre las huellas de los juglares de la provincia y sus aires vallenatos. Entre las notas de los acordeones se revive a Rafael Escalona y Silvestre Socarrás, dando origen al famoso canto que como el marino recorrerá el mundo. Esta novela recupera la memoria de José Prudencio Padilla, cuyas hazañas han sido relegadas de la historia nacional y le otorga de nuevo el estatus que el tiempo le ha negado. Igualmente, dibuja los senderos de los juglares vallenatos que, como el mismo prócer ribachero, ayudaron a formar la nacionalidad colombiana. Felicitaciones por este libro que te mucho, Oscar, y háblanos un poco de la novela. Cuéntanos de esta novela. Ok, bueno, ya conté cómo me enamoré del personaje de Padilla, cómo quise narrar esa historia que a propósito fue muy difícil porque más allá de la investigación histórica y de tener que literalmente para escribir una línea, tenía que leer 10 párrafos de 10 libros distintos para poder decir exactamente qué fue lo que pasó, sino en qué tono iba a narrar eso, porque pues no iba a imitar a Víctor Pasotero, el gran maestro de la novela histórica en Colombia. Eh, fueron un par de años mientras recopilaba los datos en que pensaba en qué tono lo narro. El tono tiene que ser medianamente épico, pero también caribeño. Pero no puedo parecerme a García Márquez, ni puedo parecerme de nuevo a Víctor Pasotero. Fue un poco difícil hallar esa voz. De hecho, no fue una sola voz la que hallé, porque la novela tiene en efecto 3 planos: el del prócer Padilla, el que narra la historia, porque me pareció injusto hablar de José Prudencio Padilla sin hablar del canto que me llevó a José Prudencio Padilla. Entonces, la historia que narra la aventura de Silvestre Socarrás y Rafael Escalona y lo que se convertirá en el canto del almirante Padilla. Y ahora, ¿para dónde irá? Y ahora, ¿para dónde irá? A ganarse la vida, Tite Socarrás. Eso requirió otra narración, es otro tono totalmente distinto. Pero al mismo tiempo dije que contar la historia de Padilla en un inevitable pasado, porque ya sucedió hace 200 años, sin actualizarla, sin traerla al presente, era un poco inocuo, porque la historia es uno de los errores que cometemos nosotros. Pensamos que la historia es pasado, la historia siempre es presente. Lo que vivió Padilla lo estamos viviendo hoy, y no me refiero a que se repita la historia, sino que es consecuencia directa, y las injusticias con los bravos de Padilla la estamos viviendo hoy aún. La invisibilización de las culturas afro y guayú las estamos viviendo hoy aún. Entonces, para eso creé en un tercer plano el acordeonero pobre, humilde, afro también, que quiere enamorar a su muchacha de alta cuna y que él le narra a ella, aparentemente, la historia de Padilla, pero al mismo tiempo no la narra solo porque quiere contársela, sino porque quiere enamorarla. Es el sentir más sencillo y más humilde de cualquiera de los que hemos cogido un pincel, una pluma, una guitarra. ¿Usted por qué hace arte? Uno contesta, para la eternidad. Mentiras, uno hace arte para que los ojos de la muchacha que lo está mirando en ese momento brillen un momentico, en un acto de narcisismo. Pero en ese momento el acordeonero también quiere eso, enamorarla, que es a propósito del último acto, quizá el más inocuo, el más sencillo, y a veces el único que tiene el hombre más pobre, enamorar así sea de manera ficcional a una mujer de alta cuna. Esos 3 niveles de la novela se conjugan y, bueno, si a Carlos, que es un gran lector, le gustó, supongo que quedaron bien hechos.
Bueno, yo tengo hay una tema. perdón. Elizabeth, dame un segundo antes de que pases. Hay un asunto, Oscar, que a mí me llama la atención y quisiera saber qué piensas tú, ¿no? Y es que muchos colombianos y muchas personas del mundo, incluyéndome, nos enteramos del almirante Padilla por el vallenato de Escalona. Es decir, yo la primera vez que escuché almirante Padilla es el vallenato de Escalona. Y mucha gente ni siquiera sabe que el vallenato está refiriendo es a un barco, ¿cierto? Se está refiriendo es a un barco, no a José Prudencio Padilla. O sea que si uno analizara bien el vallenato, casi que también está haciendo invisible al héroe, ¿no? A José Prudencio Padilla. Está simplemente refiriéndose a un barco y cómo ese barco de la Armada termina pues dañando el tema del contrabando, ¿no? Y pobrecito el Pipe Socarrás, pues ahora que va a quedar parado porque era contrabandista y tal, y tal. Historia que nada tiene que ver con los afrocolombianos, nada tiene que ver con José Prudencio Padilla, nada tiene que ver con nada, incluso es un tema non santo porque está pobreciteando, digamos, por decirlo de alguna manera, a un contrabandista, ¿cierto? Y demás, si uno analizara bien la letra de lo que es el almirante Padilla, ¿no? Y que es precisamente donde tú tomas el título del libro, ¿no? Allá en La Guajira arriba, precisamente para narrar y decir que fue una de las cosas que me encantó, todo lo contrario de lo que dice el vallenato, y hablar ahí sí del prócer de José Prudencio Padilla y hablar ahí sí, digamos, del afrocolombiano y su importancia en la historia. Entonces, ¿cómo esto que si uno lo mira bien no sería positivo, termina haciéndolo porque pone en el oído, digamos, de los colombianos el nombre de Padilla? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, aparte de que Escalona pues no era historiador, él simplemente contaba historias de su gente, de su pueblo, como la de Tite Socarrás y el barco llamado José Prudencio Padilla. Mira que en la historia del vallenato es casi la misma historia de Padilla. El vallenato nace de los orígenes más humildes, inspirado por la música y los instrumentos de los indios Chimila, por tambores de los afrocolombianos, y nace en música de vaqueros, los que cuidaban los ganados del pueblo más raso, que incluso en el club social de Valledupar hace 80 años era prohibido tocar música de acordeón. La música de acordeón era lo más bajo que había. Muchos de sus intérpretes eran iletrados, eran personas errantes, sin casa, ebrios, de la más baja calaña, pero eventualmente la música va tomando un reconocimiento y hoy sucede lo contrario. Hoy no estoy diciendo que sea bueno ni malo, simplemente sucede los deportistas van a los Juegos Olímpicos, los deportistas colombianos, y van con un sombrero volteado. Alguna vez Bogotá pidió ser la sede de unos Juegos Panamericanos, si recuerdo bien, Bogotá, y llevó a Jorge Celedón a interpretar en Canadá, si recuerdo bien, el acordeón para mostrar la propuesta. Ok, el acordeón de Celedón en Bogotá, 2.600 metros más lejos más cerca de las estrellas y más lejos del Valle de Upar. Hoy, si vamos al Festival de la Leyenda Vallenata, los vallenatos, los amigos del Valle, han sido desplazados por los turistas, qué pecadito, a veces ni siquiera saben de vallenato, sino que llegan ahí porque es que es el espacio donde hay que estar. Y llegan presidentes, presidentes, vicepresidentas, y se toman la tarima y las fotos, y el pueblo que compuso esos cantos está relegado. Entonces, esto, y los mismos aportes de los grandes como Alejo Durán, que era afro, quedan olvidados porque ahora sale el niñito que está de moda y hace un video de vallenato reggaetón, y la historia, así como la de Padilla fue ignorada, la historia del vallenato es pisoteada. Aquí no nos importa ni cinco Luis Enrique Martínez, no nos importa Rafael Escalón, no nos importa el reggaetón y las ventas. Chao. Respecto a ese tema, precisamente estaba haciendo una reflexión, Oscar, acá, precisamente retomando tu investigación de 2 años,
vemos que tú sales de tu territorio, ¿no? De tu ciudad natal, de la zona donde tú vives, porque amas el vallenato precisamente, amas la gente del país, no solamente estamos hablando de los llanos orientales, también estamos hablando de la costa Caribe, de la costa Pacífica, de los Santanderes, de los departamentos que son costa pero que están lejos del mar, como Sucre, por ejemplo, o el Cesar, por ejemplo, las montañas cundiboyacenses, el sur del país y las islas que nos rodean. Nos damos cuenta cómo nuestra naturaleza y la calidad y la riqueza de Colombia, como dicen ustedes, dicen los jóvenes, no es cuento, eso no es paja, es que realmente tenemos como unos 7 países en un solo país. Y a través de la investigación y el conocimiento que tú has adquirido, no solo a través de los libros, sino también en tus viajes, has podido condensar todo eso en esa maravillosa obra que tienes. Entonces, es un llamado también a los jóvenes, precisamente por el tema que estamos tocando. El amor al conocimiento nos lleva a inspeccionar e indagar la música, nuestro territorio geográfico, y asimismo a establecer paralelos históricos. Y por qué no, a ir a la literatura, que es el comienzo de este gran conversatorio. Bueno, Oscar, yo creo que vamos llegando al final de este interesante conversatorio. Agradecerte esa reivindicación, digamos, de los afrocolombianos en la historia de Colombia. Yo voy a decir algunas conclusiones de muchas posibles. Una bien interesante: la historia es otra forma de la literatura que nos hasta al principio, que lo aprendiste desde muy joven. Y una que va paralelo a eso, que me parece muy, muy importante y ojalá la tengamos presente. La historia siempre es presente. Lo que sucedió lo estamos viviendo hoy, digamos, porque todas esas consecuencias vienen a verse hoy. Otra cosa que es bien importante subrayar, y es que el primer pueblo libre de este continente es precisamente el pueblo afrodescendiente de Palenque, con Bencos Biojó a la cabeza. Entonces, más allá de la reivindicación de José Prudencio Padilla y de los afrocolombianos en la historia de Colombia, es reconocernos como mestizos, pueblo que viene de muchos sitios, como lo acaba de señalar muy bien Elizabeth, ¿cierto? Un país que son muchos países dentro del mismo país, ¿cierto? Y donde quizás los descendientes de africanos, de príncipes y de reyes africanos, le aportaron más de lo que sabemos, más de lo que nos ha contado en la historia del país. Quiero pedirte, si estás de acuerdo, antes de que seguramente tendrás alguna conclusión de cierre, pero quiero pedirte antes de que te vayas, que nos compartas la lectura de esas 2 primeras páginas de tu novela, que son como una epifanía, son como una incursión de la poesía dentro de la narrativa, ¿no? Es una epifanía que pones al principio y no al final de tu libro, y que son de una belleza magistral. Entonces, Oscar, yo con esto cierro, te doy un abrazo, agradezco y te dejo para que cierres, si quieres cerrar con algo, y luego para que leas esas 2 páginas. Ok, muchas gracias por esas palabras y también por las de Elizabeth y por la invitación, por supuesto. La conclusión, bueno, siempre lo último que suelo decir es lean, sobre todo los jóvenes, lean mucho, y no libros de superación personal, lean historia, lean ficción, escriban sus propias historias, no les dé miedo, lean, entre más inteligentes, menos directivos poco inteligentes vamos a tener. Y con respecto a Padilla, y en general al papel de los afrocolombianos en la historia, listo, la academia tiene una obligación, la escuela tiene una obligación, pero también cada uno de nosotros tiene una obligación tan sencilla y tan obvia como el sentido común. Usted no juzga a nadie por el color de su piel o por la textura de su cabello o el color de sus ojos, o si es zurdo o es derecho, o si es hincha del Junior o del Millonarios, o si es mueco, no, usted juzga a las personas por su carácter, por sus actos. Eso es tan obvio
Miren, llevamos 30.000 años de humanidad y aún no hemos podido aprenderlo. Pero bueno, quedémonos con lo que sí nos alegra el alma, que es la literatura. Entonces, la primera página de allá en La Guajira Arriba. Cuéntame las historias que escuchaste, las que inundan libros de letras maravillosas y se derraman por tus poros y tus labios. Cuéntame las leyendas que crearon el mundo, las de dioses primigenios y finales inauditos. Háblame del amanecer de la humanidad, de las tribus que recorrieron praderas eludiendo sombras y protegiendo brazos, de esos primeros mitos que inventaron para explicar lo inexplicable alrededor de una novísima fogata. Sé Sherezada y nárrame un cuento antes de hacerme el amor durante 100.001 noches. Cierra los ojos y finge la ceguera que vio a Ulises, a Héctor y a Aquiles. Recorre el mundo de las manos de los viajeros para escuchar las lenguas de China, de Babilonia, de Zimbabue. Muéstrame el palacio de Siddhartha, la biblioteca de Mansa Musa, la ciudad flotante de Moctezuma, el palacio encumbrado de Atahualpa, el país sumergido de Orion. Dime dónde están los tesoros de los duendes irlandeses, los dígenes arábigos y los conquistadores portugueses. Háblame en romaní, en yoruba y en latín. Muéstrame los naufragios dorados y las serpientes de arena. Léeme los cuentos que imprimió un alemán para la posteridad, el del muchacho que buscaba los 3 pelos del diablo y el del emperador que caminaba desnudo, el de la sirena enamorada y el del niño que no quería crecer. Dime si el hombre que atravesó el infierno halló a su Beatriz, si el despacedor de entuerto se honró a su princesa y si el último romántico inmortalizó a su princesa. Recítame los versos del bardo inmortal, del poeta maldito y del bibliotecario ciego. Cántame. Resuena con las arias europeas de truenos metálicos y los ritmos africanos de tambores infinitos. Toca las viguas japonesas y los güiros antillanos. Declama la décima española y el arrullo pacífico. Canta. Cántame la historia del primer rey del valle y del que veía con los ojos del alma. Nárrame las leyendas de los acordeoneros que se enfrentaban al diablo en los desiertos guajiros, de los altares que se robaban los curas en la provincia, de las mujeres que se desvanecían en el polvo de los senderos. Háblame sobre Alicia Dorada, sobre Berta Caldera, sobre la Malle. Enamórame con las voces que las convertían en canción y eternidad. Cántame la tragedia del buque que arruinó un pueblo y del contrabandista que perdió su hacienda. Cuéntame la epopeya del héroe tras el barco pirata bandido. Dime quién era ese mulato de acero que se enfrentó a un océano, un imperio y una traición. Muéstrame las olas que lo llevaron al horizonte. Dibújame los mapas por los que derramó sangre y gloria. Súbeme a las montañas donde halló celada y desprecio. Háblame de los próceres que lo acompañaron, lo quisieron y lo abandonaron. Dime cómo eran las mujeres que lo amaron como te amo yo ahora, en este momento en que me cuentas las historias que te pido. Cuéntame el país que soñaba, tan distinto del que sufrimos. Cuéntame historias que borren la realidad miserable y me regalen la felicidad que me ha sido negada. Cuéntame, cántame, cuéntame. Excelente. Muchas gracias. Bueno, pues qué maravillosa manera de dar por terminado este conversatorio y sobre todo el agradecimiento también a cada uno de ustedes que nos han acompañado durante esta transmisión en vivo y en directo y también durante todo el día, porque hemos tenido una jornada bastante interesante con todos nuestros invitados a Festival Internacional de Literatura Gabriel García Márquez 2020 versión virtual. Los invito esta noche para que nos acompañen, por favor, en el recital de las 8 de la noche. Vamos a tener a algunos escritores también nacionales, internacionales. Entre ellos vamos a tener a Jorge Canales, de El Salvador, a Winston Morales Chavarro, a Lilia Gutiérrez, a Gabriela Rosas, de Venezuela. Vamos también a tener la lectura de Carlos Castillo Quintero, de Julio César Medrano y de Héctor Efrén Flores, que también nos acompaña. También vamos a estar con Fernando Chel, de Uruguay, y con Aitor Arjol, de España. Y algunos, también unas escritoras y amigas de Colombia de distintas latitudes, como, por ejemplo, está Débora Dante de Medellín,
y Astrid Sofía, que también nos acompaña desde Puerto Colombia. Entonces, para nosotros es un despliegue de escritores que a través de las redes llegan a sus hogares para compartir del conocimiento y de la investigación, como lo ha hecho en el día de hoy nuestro amigo querido Oscar Perdomo Gamboa, que se encuentra en este momento también en el eje cafetero, o en su residencia, tratando de también asimilar todo esto de la pandemia, porque se sabe que no somos personas para estar todo el día encerrados, pero sin embargo, Oscar lo ha manejado de una manera excelente. Entonces, te agradecemos muchísimo tu presencia, Oscar, con nosotros en esta tarde. Gracias a ti, Elizabeth, gracias a Carlos, amigos del alma, ya pronto nos encontraremos entre abrazos y vinos. Y muchas gracias a todos los que están viendo no solo este recital, sino que están pendientes de la poesía, de la que nos ofrece Elizabeth y de la que está en todos los libros. Así que a leer, jóvenes, a leer y a disfrutar la vida. Gracias, gracias Carlos, también a ti por ese acompañamiento tan maravilloso que les has hecho a todos los espacios. Con muchísimo gusto. Oscar, entonces, enviarte un abrazo, mi hermano, y que esa presencia y esos vinos lleguen pronto, igual para ti, Elizabeth, igual para todas las personas que han venido siguiendo la transmisión. A todos, muchísimas gracias.